Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a nuestro expediente Are You Sure Jikook, pero en estos momentos Jimin se ve tan guapo. Ahora sí, llegamos al restaurante donde van a cenar esta carne asada, barbacoa, que son muy comunes en Corea. Jimin se da la tarea de solicitar por ellos la comida. Aquí pues los podemos ver que están hablando acerca de pedir panceta de 5 capas. La verdad es que tenía mis dudas hasta que vi lo que estaban preparando y dije, santo Dios. Jimin pues les está preguntando, ¿qué más quieren? No, pues que quiero huevos, no, pues que quiero otro asado, no, pues que quiero mi gaseosa. Y Jimin aquí bien entretenido. Hay que notar cómo de verdad es un hombre excelente, con una disciplina maravillosa, porque su espalda está perfectamente derechita mientras está haciendo el pedido, sus rodillas también, o sea, es la pose de alguien que efectivamente sabe lo que está haciendo. Se ve tan bonito. Aquí les está levantando el pedido una vez más a sus pequeñas criaturas. En ese momento tanto Jimin como Vi se habían retirado de la mesa, pero este regresa cuando ve que Jungkook está cocinando solito, le dice que no lo puede dejar y pues ahí lo vemos. Esta escena fue muy bonita y me llamó la atención porque ustedes la van a recordar de aquel video donde Jimin estaba decorando su photocard, que hacía exactamente esta misma pose. Es tan pero tan linda y todavía dice, es adorable. No, Jimin, tú eres adorable. Ahora sí que decide que va a empezar a tomar las fotos de la comida. Ya sabemos que esta es como que su profesión después de ser cantante. Sacar fotografías es como que más le gusta, y más si está Jungkook de por medio. Bueno, por fin arregla la camarita y empieza a sacar fotos porque dice que es el fotógrafo designado. Dice, buscando el mejor ángulo. Y aquí vemos como Jungkook empieza a posar para él y son súper lindos y tiernos, y aparte está tomándole fotos a la comida, claro que sí, hasta que por fin, bueno, toma asiento. Empiezan a comer. Ahora sí, ya habían llegado las pancetas que se veían increíbles. Una vez más, Jimin intenta alimentar a Jungkook. Ya sabemos que él es muy amable y lindo y se le hizo lo correcto porque pues Jungkook se había encargado de cocinar todo, pero Jungkook le dice, no, estoy bien. Y la carita de Jimin, si aquí lo pueden ver así como, pues bueno, entonces me lo como yo. Y empiezan a decidir que van a beber ese día. Definitivamente iban a beber alcohol, en este caso Sohu, y pues empiezan con eso, que si Vi quería, que si Vi le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no le entro, y más porque lo van a combinar con cerveza, y el otro le dice, entonces ¿no quieres? Pues no, así, él ya había pedido su refresco, y Jimin con cara de, bueno, está bien, él no quiere, se lo pierde. Ay, aquí la sonrisita de lado, así súper galán, ay Dios. Es así como que su aliado en el crimen le dice, bueno, ¿y tú qué vas a querer, Sohu o cerveza? Y empiezan a tomar entre los dos, a comer. Dice, está delicioso. Jimin se veía precioso. Esta foto se las dejé porque me encanta cómo se ve en su boquita. ¡Ay, todo chiquito! Jimin empieza como a jugar con él, así como, perdón, a ver, explícame. Y Jungkook le responde así con esa carita de, ajá, me estás retando. Y pareciera que están teniendo una como pelea muy intelectual, pero nada, están hablando de carne. Dice, eres un gran maestro. Y Jungkook, esto es pan comido. Aquí tenemos a los dos bebiendo allá así bien varoniles, así, ¿no? Como en el viejo esto. Tomemos nuestra cerveza. Dice, esto es lo mejor. Ay, Jimin se le veía tan contento. Jimin empieza a explicarnos cómo efectivamente ese vaya que suelta, esa exclamación de felicidad, es muy diferente, sobre todo porque tiene que ver mucho si tiene que ir a trabajar al otro día o puede tomar, digamos, libremente, ¿no? Entonces esa es su explicación de por qué lo está disfrutando tanto y lo diferente que es a tomar un refresco. Y dice, me siento increíble, y la verdad es que Jimin se veía increíble. En ese momento él nota que el staff no está comiendo, habla con Jungkook una vez más, así como socio en crimen, les dice que es buen momento para darles un bocado a todos los chicos del staff, y pues Jungkook le dice, pues hazlo tú, así como no tengo ningún problema, hazlo tú. Y pues empiezan a preparar otra vez estos bocados en estas hojas que pueden ser de perilla o puede ser también la lechuga, y empieza a prepararlo. Ya sabemos, no sé, creo que mi pobre Jimin tiene una maldición con esto, pero dice, bueno, esta hoja ya estaba casi lista, una hojita que estaba manchada, se había salpicado del mismo guisado. Aquí vemos esta conversación acerca de la hoja de perilla. Dice, no suele ir bien con la lechuga. Esto lo está comentando Jungkook. Recordemos esos programas anteriores de los chicos donde ya hay todo una discusión acerca de las personas que te preparan
la hoja de perilla y lo que puede llegar a significar, ¿no? Entonces, así como que Jungkook, no lo harás. Y le empieza a decir cómo lo tiene que preparar y lo que le tiene que poner, y que mejor, si se fijan, lo ponga en una hoja de lechuga. Dice, la hoja de perilla puede ser arriesgada. Ya sabemos que así puedes encontrar al amor de tu vida y casarte. Entonces, pues, digamos que Jungkook no se quiere arriesgar con Jimin. Le dice, pon eso en la lechuga, que quede claro que lo hizo en la hoja de lechuga. Jimin está súper entretenido, bien bello, preparando todo. Y sí, ahí está. Ay, tan lindo, siempre preparando. Dice, construyendo el Sam perfecto. Ay, mi Jimin precioso. Y ahí vemos cómo se sujeta su cabellito. Está muy entretenido haciéndolo. Y en eso se percata de algo. Dice, esperen, ¿se fueron? Se empieza a botar de la risa, así como, no puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, otra vez, o sea, estoy maldito, ¿qué ocurre? Y pues aquí vemos cómo decide, a pesar de todo, y que podemos observar cómo detrás de él el equipo se está levantando, pues ya dice, ya mejor me río, o sea, ya. Si no puedes hacer otra cosa, ríete, ¿para qué llorar? Los voy a preparar a ustedes, o sea, sí. Jimin una vez más súper empeñado, ¿no? En su papel de pues ahora se lo comen, ¿no? Y además vean ustedes qué belleza. Si a mí me lo prepara Jimin, yo me lo como todo. Pero eligió que su víctima fuera Jungkook. Le dice, a ver, Junkito, no te hagas. Y Jungkook, ven aquí. Y pues ya, se lo tuvo que aceptar porque si no ya eran 2 rechazos esa noche y no creo que estuviera bien. Dice, el Sam delicioso hecho por él mismo. Ay, mi Jimin. Aquí ya se le empezaban a ver rojitas sus mejillas. Empiezan a observar lo que está haciendo Jungkook, porque Jungkook empieza a mover la botella y los dos así como, ¿qué está haciendo? Y el otro además está súper emocionado, ¿no? Y así de, hasta luego de repente me da ternura porque a Jungkook le suelen poner estas como risitas de bebé, así. Y él está tan orgulloso y feliz, y los dos, tú le enseñaste eso, ¿verdad? Y Jimin, ¿yo por qué? O sea, ¿qué te hace pensar? Dice, no, yo no hago eso cuando bebo, o sea, Jimin es inocente, ¿qué tiene que ver? O sea, mi pobre Jimin así, yo no hago eso. Ahora, no sé si era por las copas o qué, pero les dice, yo también quiero ser apuesto, dice, quiero experimentar lo que tienen. No me considero guapo, o sea, ¿de qué estás hablando? También quisiera yo saber cómo se perciben estos hombres, porque los 3 son muy hermosos. Empiezan a hablar de cómo han crecido todos. Dice que si vieron cuando se tomaron sus últimas fotos grupales, dice que se da cuenta de cuánto han cambiado todos, de cuánto han crecido. Se preguntan quién de todos es el que, digamos, ha cambiado más durante este tiempo de crecimiento, pero yo creo, igual que Jimin, que todos han crecido parejo, es decir, no hay alguno que se vea más viejo que el otro, por así decirlo. Entonces, bueno, para no ponernos tristes, empezamos a hablar acerca del servicio militar. Bueno, no estoy muy segura que eso no nos ponga tristes, pero en fin, dice, nos quedan menos de 2 meses hasta el servicio. He oído muchas cosas de los miembros mayores. Jimin está platicando y pues dice, ¿sabes que Jungkook y yo serviremos juntos? Se lo presume a Vi. Aquí pueden notar cómo ya está medio achispado nuestro niño, está así todo rosita. Dice, según Jin, hasta los mejores amigos de 10 años empiezan a pelear cuando sirven juntos. Pero en el caso de Jimin dice que, siendo sincero, no cree que eso le preocupe. Jungkook le hace coro y le dice, a mí tampoco me preocupa eso. Dice, creo que nos vamos a ayudar mucho. Esta parte se me hizo tan sincera de parte de los dos, tan honesta, tan franca. Y Jungkook una vez más le dice que está de acuerdo. Dice, tenerte a mi lado. Aquí es donde las cosas se estaban poniendo como muy románticas y lindas, ¿no? Y veníamos de un momento como muy emotivo. Y en eso le dice, con la cabeza afeitada. Se empiezan a botar de la risa los dos. Y los dice así, imaginándose en esos amaneceres sin pelo, ¿no? Mirándose uno al otro. Con esas caras de hombres conquistadores, así, dice, la llamada matutina. No sé, aquí se me hizo muy inocente de parte de los dos. Espero que hayan podido hacer realidad esta fantasía de los dos, de despertarse todos los días con esta cara tan alegre y estar tan contentos de poder estar juntos. Y dice, espero que durmamos uno frente al otro. Y Jimin, yo también. No dormiré a tu lado. Sobre todo porque me golpeas, cariño. Dice, ¿por qué? Me darías otro codazo en la cara. ¿Ven qué les dije? Ay, mi Jimin, es tan fácil de leer. Los otros miembros me dijeron que las vacaciones son valiosas. Esto creo que le da un significado a por qué quiso hacer a Yushur. Los chicos siguen con su cena. Jungkook empieza a comentar que él no quería comer mucho en este viaje. Y yo, ajá, Jungkook. Más que nada lo que le interesaba era perder peso. Y comiendo panceta al nivel que comieron, pues dudo que lo hayas logrado, Jungkook. Si no despertaste con una llantita, no sé
¿Qué puedo decirte, cariño? Dice, ayer dijo que no le gustaba el pollo estofado picante. Y aquí Jimin se empieza a burlar un poco de la dieta de Jungkook y le dice, pero luego se lo comió casi todo. Historia real, ustedes estuvieron ahí conmigo, qué bárbaro. Dice, de hecho intentaba lavarme el cerebro. Ay, Jungkook, así como no me gusta, no te lo comas, no te lo comas. Dice, recuerda, no te gusta el pollo estofado picante. Así como que, se estaba haciendo un Inception él mismo. Salen del restaurante y Jimin, que parece ser un ser mágico de los gatos, nota que hay un gato otra vez cerquita de él, no se resiste, y el gatito dice, se deja palmear el trasero, se deja acariciar la pancita, y aquí todos estos dos bien tiernos, bien Jimin, o sea, este es un momento completo y totalmente patrocinado por Jimin, mientras que vemos su contraparte, ¿no? Jungkook, que se fue a correr así como loco con un perro. Luego ya le dice, estoy cansado, se le fueron a correr como 3 calles, o sea, qué bárbaro. Ya por fin regresa con el perrito. Comienzan como este juego de entrenamiento donde siéntate, mírame, acuéstate, te voy a dar tu recompensa, el perrito lo hace bien. Esta es la parte que la verdad espero que Bam no haya visto para que no sufriera. Pero sí, Jungkook estaba realmente muy emocionado tocando al perrito. Ahora sí, ya llegamos al momento en que estamos en el auto. Van los 3 chicos. El caso de Tae es el encargado de manejar porque Jimin estaba realmente muy sofocado. Le dice, estoy tan colorado, y se le veía como tenía el calorcito y el colorcito en las mejillas. Dice, pero si solo bebí una botella. Y Tae, pues eso es mucho. Te apoyo, Tae, sí es mucho. Bueno, pues dice, es que tengo la cara muy roja, todo así, todo. Y está caliente, quiere prender el aire acondicionado. Dice, no se enfría, tengo mucho calor, ¿qué voy a hacer? Ya en algún momento pues lo vemos así todo, ay, ¿ahora qué hago? Pero Vi le abre la ventana, le da las gracias, claro que le dé más el viento para que se le suba más el alcohol. Bueno, eso dicen, yo la verdad no lo sé. Dice, esto nos salió cuando estábamos en la primaria, y empiezan a cantar una canción que es viejita y los dos están aquí súper, pero súper metidos en su rola, mientras que Jungkook está en la parte de atrás, o sea, ni habla, está con su teléfono, y estos aquí bien inspirados, sobre todo Jimin, hasta que se da cuenta que no se sabe la letra. Pero ellos le siguen. Bueno, pues ya por fin llegamos a la casa. Ahora sí que es el momento de nadar, porque si no nadamos, pues entonces ¿cuándo? Entonces ahora sí vamos a tener estos 3 preciosos nadando. Vemos como Jimin, ahora sí que sin inhibiciones, ¿verdad? Yo creo que se lo agradecemos al alcohol, pues empiezan a meterse al agua, empiezan ahora sí que la venganza de las pistolas de agua. Y es el momento de Jimin que sigilosamente se acerca a Jungkook y lo moja la espalda. Jungkook en ese momento estaba realmente también muy entretenido con su teléfono, hasta que por fin, después de que Jimin lo va a mojar, se integra al juego, empiezan los 3 aquí. Este momento, al igual que el que habíamos visto en el episodio anterior, siempre me gusta mucho verlos jugando en la alberca. Están así como que muy entretenidos, empiezan a jugar con que se van a dormir en el fondo de la alberca, que no deben acostarse boca arriba porque les dolerá la nariz. Jimin no aguanta ni 2 segundos, o sea, dice, no manches, sí, me dolió espantosamente la nariz. Jungkook lo intenta, lo logra y le dice, pero ¿cómo lo hiciste si dolía tanto? Y el otro, porque puedo soportar el dolor. Aquí se van a sumergir y según ellos van a hacer flexiones sin manos. Y sí, o sea, Jimin se deja caer súper bien. El problema es que no puede subir. Y entonces aquí vemos cómo se atraviesa este brazo. Digo, si ustedes tenían duda de quién era, pues es Jungkook, que lo agarra literal de los pelos y lo sube. Pero entiendan que era la única manera de sacar a Jimin y evitar que se ahogara. Y el otro así dice, afortunadamente salvado por Jungkook. Pero nótense ahora sí que los signos de interrogación. Bueno, sí, creemos que lo salvó, o en realidad se lo quería desgreñar, no sabemos. Estaban aquí los 3 dándose de cachetadas. De hecho, este momento fue muy, pero muy gracioso porque están empezando a jugar y Vi de verdad le dio un bofetón así de aquellos, y el otro así, eso fue una bofetada, ¿verdad? Así como que, pero bueno, siguen con sus juegos de niños, literal, y entonces empiezan con que a darse así como ya saben, con el dedo, ¿no? En la frente, en el cuerpo. Por lo visto le tocó a Jimin varias veces y le dolió bastante. Ahora ya deciden que es suficiente, que es el momento de entrar a la casa. Jimin se queda atrás y entonces dice, ¿qué es este mal presentimiento? O sea, como que los conoce. Y efectivamente Jungkook empieza a cerrar todas las puertas, todas y cada una, hasta que llega Jimin y pues no encuentra por dónde entrar, ¿no? Y así como, oye, desgraciado, déjame pasar. Este momento fue en realidad bonito y le agradezco mucho a Paloma, que me enseñó que Jimin le empieza a hacer algunos signos con las manos. Vamos a hablar de eso en el podcast, de exactamente qué fue lo que le dijo, pero sí, algo hablando en el corazón
de Jungkook, que ya por fin le abrió la puerta al pobre hombre y dice, tardaste demasiado, o sea, reclámale. Dice, hace mucho frío. Pues sí, ya es tarde, o sea, ya para la hora que están, no sé, ya eran las 11, 12 de la noche, no sé, pero sí ya era muy tarde. Y los chicos empiezan a darse toallazos. ¿Por qué no? No se los voy a negar, es muy, pero muy de varones que empiecen a hacer estas babosadas. O sea, una mujer nunca haría eso. Nosotras nos damos con las almohadas. Dice, terminemos esto, ya no soy un niño, cumplo 30 el año que viene y todos, ajá, pero es así bien que agarra fuerza y le da un súper toallazo y pues obviamente Jungkook se lo regresa. Ya llega por fin la hora de dormir en la cama. Una vez más empiezan a discutir quién se va a quedar en la cama de abajo. Jungkook le dice que la prefiere porque está más dura y no le gustan las camas blandas y pues ya, total que se acomodan. Ya, muy a regañadientes, ¿o no? Los chicos se acuestan, están dispuestos a empezar a dormirse. Aquí podemos ver cómo Jimin está con su celular. De hecho, hay algo que me llama la atención. En realidad hay mucha luz en la casa. Se ve como si estuviera prendida la luz del baño y la parte de abajo también se quedó prendida toda la noche. Y yo así de, bueno, pues no sé, no les interesa mucho apagar la luz o cómo está la cosa. No sé, a mí me enseñaron en mi familia que hay que apagar la luz cuando te duermes. Bueno, pues ya por fin despertamos. Un nuevo día, más emociones del Jungkook. Jimin es el primero esta vez en despertarse. Podemos notar para estos momentos que en efecto están solitos en la habitación. Me encanta ver sus piecitos. Y dice, bueno, pues ahora sí es momento de ir a comer cerdo negro salteado. Jimin se levanta tal cual princesa, se asoma a la ventana, ve a los chicos del staff, les hace una reverencia, los saluda y cierra la ventana de nuevo. Después de ese momento vino uno de nuestros favoritos, que es cuando va literalmente a saludar a Jungkook, se tira sobre él. Ay, los vemos a los dos tan bonitos, así como despierta, pero Jungkito no despierta. Luego hay un cambio de escena. Aquí podemos ver cómo Jimin llega ahora recién bañado y Jungkook sigue tirado. Entonces decide hacer algo al respecto en su celular, y esto fue gracioso porque efectivamente el audio que le puso era ahora sí que una persona echando, como decimos aquí, puras madres. Dice, pero esta es la alarma que él utiliza para despertar a Jungkook. Se escuchaban única y exclusivamente pajaritos, porque ya sabemos que la censura entra si se escuchan pajaritos, y para que no se escuche lo que le está diciendo a Jungkook. Y está pues muy, pero muy risueño Jimin. Y sí, dice, lo logró despertar. Tenemos a nuestro hermoso disfrutar este momento casi que mágico y maravilloso de la espalda de Jimin. Está arreglándose, están preparándose para salir, mientras que Jungkook está abajo literal tirado tomando el sol. Jimin sigue arreglándose. Dice, mientras tanto Jimin se peina y pues aquí lo vemos todo bello, así todo arreglándose su cabellito, todo hermoso, todo guapo, todo Jimin. Bueno, pues este es un momento para que ustedes se entretengan la pupila. No pasa gran cosa más que lo vemos arreglándose y es hermoso, mientras que Jungkook empieza a perfumarse ahora. Ahora esta es la novedad con estos dos. Ayer se refrescaron la cara, hoy se perfuman. Además se ve que, digamos que la misma producción se los va dejando ahí y pues le dicen, ni modo compadrito, te toca a ti también. Dice, pero yo no uso perfume, y el otro, pues no me importa. Dice, está bien, lo voy a probar por primera vez, y entonces se lo empieza a poner muy, pero muy graciosamente. Dice, no, así no se hace. Dice, ¿cómo lo haces? Y él ya empieza a preguntarle, ya Jungkook le explica que así y así, y entonces todo simpático y divino y hermoso, Jimin se empieza a poner su perfume. Estos son momentos traídos por nuestros patrocinadores para disfrutar de la belleza de estos dos. Ahora sí, se alistan para salir. Una vez más tenemos a este precioso hombre manejando y a este otro hombre increíble sobre su moto. Empiezan a darse el ok, todo está bien, sigamos adelante, y ya por fin se ve que van a llegar hacia lo que va a ser su nueva morada para comer. Saben, comen ligerito. Empiezan a platicar acerca de que la comida más rica siempre es la que tiene más calorías. Es cierto. Tristemente llevas razón. Dice, me dormí mientras Jimin revisaba su teléfono. Jimin se me cayó. Eso me pasa a mí casi todas las noches. ¿Cómo me identifiqué con él? Dice, mientras revisabas, le dice, pues así estaba yo, ¿no? Con mi telefonito. Y de repente, pues ya, no supe de mí y mocatelas. Y entonces supe que tenía que dormir. Y así empiezan ahora sí que a repartirse los bienes de Vi, que llevaba unos lentes y el gorro. Jungkook se mira con los lentes de Tae y dice, no, me veo aún peor con estos lentes. Dice, con este sombrero me veo. Ay, los dos súper vanidosos. Así como que no les agradó. Dice, esto está bien. Así mirándose uno al otro. Dice, son parecidos a los míos. Empiezan a platicar de sus lentes, de que si no ven, quién ve menos, que etcétera, etcétera. Yo creo que en realidad los tres tienen muy poquito
graduación en sus lentes, la verdad, porque para que puedan compartirse unos y otros los lentes, dice, bueno, pues ya, vemos lo preciosísimo que se ve Jimin y dice, me encanta la producción. Bueno, pues llega la hora del desayuno feliz de cerdo negro, que era una cosa bárbara, o sea, en realidad así gigante los platos. Me encantó ver que así igual, ahora estoy haciendo muchas comparaciones México-Corea. Aquí comemos con tortillas y ellos con hojas de lechuga se hacen sus taquitos. Y yo me preguntaba por qué estaban tan delgados. Ahora lo entiendo, a partir de mañana me voy a hacer tacos de hoja de lechuga. Empiezan a platicar de los sabores familiares que detectan en esta comida. Y aquí pues nuestro Jimin decide mostrarnos su valía y empieza a morder una especie de chile. Aquí esto sería como, pues sí, es un chile, es un pimiento literal, pero sí se notaba que picaba. Y todavía Jungkook le dice así como cuando te mira tu tía, ese será picante. Así vean la cara, así y el otro, esto no es nada para mí. Ok. Dice, no es picante. Y el otro así de, ok, te estoy mirando, voy a ver cuánto aguantas. Hasta que Jimin dice, ok, sí, picaba. Tienen razón, picaba y mucho. Dice, pero lo extraño es que picó hasta el final. Así es con los chiles, Jimin, así es. Su carita de sufrimiento, hasta que por fin esto nos indica que le empezaron a salir lágrimas. Dice, por favor, salven a Jimin. A Jimin, pero si tú solito te metiste ahí. Luego comienza esta parte que creo que fue como que lo más raro de este episodio, debo de decirles, donde empiezan a discutir sobre una salchicha rosa, que si es jamón, que si dice, Jungkook estaba convencido que era salchicha rosa, pero los otros dos, nomás por llevarles la contraria, dice, no, obviamente no, es jamón. Así, y además le tienes que creer al científico Jimin con esa cara, y dice que no es jamón, o sea, y así Jungkook de, me están haciendo esto para hacerme enojar. Dice, ¿cómo que no es jamón? Pruébalo de nuevo. Y los otros así de, mira el color. Y Jungkook, son unos tontos. Esta parte fue de tontos. Le dice, esto es salchicha rosa. Dice, sí, pues sí, siguen discutiendo. Dice, es jamón que no. Y dice, bueno, denme un segundo. Y entonces hace lo que yo hubiera hecho desde el principio. Dice, disculpa, dice, ¿es jamón o salchicha rosa? Y en eso le dicen lo que era la respuesta esperada, es salchicha rosa. Y los tres así de... Y es aquí cuando hace como este arremedo de que le va a dar un golpe a Jimin, y Jimin pues realmente sí se sorprendió, y hasta Vi le dice, oye, esa reacción fue demasiado, y Jimin se queda así como que sabía que era salchicha rosa, solo bromeaba. En ese momento Vi dice, exacto, solo bromeaba, así los dos como si le tuvieran miedo, y dice, pero ¿por qué harías esa seña? Así de como que me querías pegar si soy un ángel. Dice, ya terminé de comer, así todo triste. Dice, tengo el corazón roto para comer. Pero si se fijan, y aquí es importante notar esto, están jugando y Jungkook se está riendo. E inclusive aquí los ojitos nos están diciendo cómo tiene una sonrisa, y así Vi con cara de no te vayas, ¿no? Dice, deja de comer, Jimin. Dice, bueno, adiós. Dice, y todavía estos así como, ¿me traes más salchichas? O sea, no me importa. Pero están jugando, o sea, realmente lo veo así. Pero nuestro Jimin entró en esta como pose súper mega dramática de, ¿por qué no te vas? Y entonces esa fue la respuesta como muy de Jungkook de, a mí no me vas a chantajear, querido. Dice, quiero una disculpa. Dice, discúlpate por esa reacción. Y el otro así de, ¿cómo? Nunca. Así, los dos se ponen como en esta parte de, yo no me voy a disculpar y tú tampoco. Y entonces dice, bueno, espera, guarda. Dice, aguarda. Tiempo fuera, y empiezan pues a intentar reconciliar la situación. Vi dice que él realmente pensaba que era jamón, y Jimin le dice que él todo lo que hizo fue para apoyarlo, porque en realidad sabía que sí era salchicha rosa. Parece son muy orgullosos porque no se quiere disculpar con Jimin, pero sí se disculpa con Jungkook. Yo sé que para muchos de ustedes este habrá sido un momento algo choqueante, pero yo intento seguir viéndolo como que solo era un juego, ¿no? Inclusive Jimin sigue como en esta pose de casi me golpean por tu culpa, porque te quise apoyar, ¿no? Y de verdad Jungkook tiene un hambre como pocas he visto en mi vida. Y pues básicamente piden otra ronda de comida, porque pues la criaturita tenía hambre. Dice, estoy en problemas, aún no estoy lleno. Ahora sí que debemos aprender a temerle a Jungkook cuando dice algo así. Jimin también muy conciliador le dice, mientras seas feliz está correcto, ¿no? Y el otro, sí, soy muy feliz. Bueno, pues pídete lo que quieras. Dice, la comida deliciosa me hace feliz. Ay, Jungkook. Le sirvieron una cantidad igual de loca
o sea, de las mismas porciones, y Jungkook seguía comiendo. O sea, de repente decíamos, no, dice que Jungkook beba refresca, significa, aquí aprendimos algo nuevo, porque hasta los chicos estaban impresionados viéndolo. Y pues aquí Jimin nos lo dice que Jungkook beba refresco significa que empezó la tercera ronda, no se llenaba ni con el refresco. O sea, imagínense, si nuestro Jungkook come mucho. Sí, imagínate, dice, no soy yo quien come mucho. Dice, entonces yo como poco. Esa es la solución. Dice, pero ambos sacamos una porción cada uno. O sea, ellos se sirvieron. Pero la verdad es que es increíble lo que come Jungkook, porque los dos estaban impresionados. Dice, fascinado. Y todavía decía, aún no estoy lleno. Y seguía comiendo hasta que por fin se acabó el refresco. O sea, ya Tae estaba en su planeta, Tae con su teléfono. Y por fin dijo, estoy lleno. ¡Tarán! Por fin se declara que fue una comida increíble y que la gaseosa ayudó a que la pancita de Jungkook se llenara. Aquí su carita de no puedo creer todo lo que me tragué. Dice, mirada ardiente, mirando a su Jimin así como que, discúlpate, lo siento, ¿sí? Ay, por fin llega la reconciliación. Y este otro momento que algunos canales le sacaron provecho, dice, ¿quieres que nuestros fans se disculpen también? Y aquí dice, sí, discúlpense conmigo. Dice, estoy engordando por su culpa, deberían disculparse. No, querido, estás engordando por tu culpa, es que comes muchísimo, corazón. Y aquí vemos la sonrisa de Jimin y así como que, discúlpense ahora. Pero de verdad todo fue un juego, o sea, ¿a quién no ha hecho que de repente amaneces como con un humor un poquito más pesado de lo normal? Bueno, pues ya por fin los chicos regresan, porque recordemos que en la mañana había salido y pues no traía su propio medio de transporte, así que a Jimmy le toca cuidarlo. Aquí ya vemos como la carita de sueño de Tae es así como que ya me cuesta tener trabajo, los ojos abiertos, hasta que por fin cae rendido. Y pues Jimmy se da cuenta, como que lo está cuidando, mimando, dice, ay, ya se me durmió. Hasta que llegan a casa y lo despierta. Toda esta escena es bastante bonita. Bueno, pues ya por fin estamos en la casa. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Ya tenía ratito que no lo hacíamos. Donde vemos pues a Jungkook en Nueva York hablando acerca de un estofado que justamente estuvo probando mientras estuvo de visita en la ciudad. Santo Dios con Jungkook. Bueno, pues lo vemos que estaba muy fascinado comiendo, diciendo, sí, está delicioso. Es algo que puedo hacer fácilmente en casa. Ay, por el amor de Dios, dice, exacto. Es fácil de hacer cualquier tipo de estofado como este. O sea, este hombre. Y se lo queda pensando. Aquí la verdad se ve tan guapo. Bueno, pues dice, aquí picándose la nariz, tenemos que comer. Y se decide a que cuando llegue a Jeju lo va a intentar. Si quieres hacer eso en Jeju, y le dice así como un reto entre el staff, y él todavía, puedo hacerlo. ¿En serio? Claro, así como por favor, claro que sí. Lleva pimienta negra, ajo, cebolleta, cebolla. Dice, ¿te sabes la receta de memoria? Y él así como, pues sí, ¿tú no? Dice, claro, las recetas son fáciles de memorizar. Para un artista como él que tiene que aprender canciones y tantos pasos de baile, supongo que una receta de cocina es una cosa de niños. Pero esta fue la parte bonita, cuando dice, a Jimin le encantaría. Y ya de ahí que se decide a empezar a hacer este estofado. O sea, me imagino que el hombre estaba llenísimo, pero aún así decidió que era el momento para hacer esto. Empieza a preparar su estofado, que además decía que era algo así como pata de res. O sea, eso sí nunca lo he comido. Pero bueno, empiezan a hablar de que si es un plato norcoreano, y dice, ¿norcoreano? Y así como, ¿y tú cuándo comiste eso? O sea, Jimin, sinceramente yo también me lo pensé y nunca había pensado en la comida norcoreana, pero no sé si se parece a la surcoreana. Me imagino que tienen cierta raíz, ¿no? O sea, ciertos ingredientes, ¿no? Pero dice, pues no, nunca he comido norcoreano. Y todavía se ríe, dice, yo solo. Bueno, cocinar es intuición. O sea, vamos a cambiar de tema. Además, ya nuestro Jimin empieza a irse a recostar un ratito. También Tae, para estos momentos ya no lo vemos porque se fue a recostar. Pero Jungkook está convencido de que nos va a cocinar un platillo bien coreano, no norcoreano, coreano. Y pues aquí vemos su mesa de preparación. Qué bonita mesa de cocina, la verdad. Y lo vemos bien, pero bien entretenido al hombrecito preparando su guisado. Pues, ¿por qué no? Jimin, mientras tanto, ya está sentadito. Así lo ve con carita de sorpresa. Dice, vaya, es estofado. Y el otro, sí, cuando esté listo rogarás por Soho. Y el otro así de, no creo, así voy a rogar, ¿cómo por qué? Y le dice muy convencido, no lo creo, no lo creo. Dice, en el rincón de la sala silenciosa. Ahora sí que nuestro Jimin ha caído.
tenía un buen de sueño porque pues sí, claro, no durmió nada por estar viendo el teléfono celular, ahora ya lo sabemos, gracias al chisme de Jungkook. Jungkook mientras tanto está muy entretenido preparando su comidita. Dice, ¿por qué hacen esto a los hongos? Los corta súper bonitos para ayudarse a que se cosa. Empieza a preparar su estofado y lo vemos como se da cuenta de que Jimin está durmiendo. Dice, Jimin está bien dormido, o sea, hace el hincapié en bien dormido. Y vemos a nuestro Jimin en esta pose que fue de lo más adorable. Ya empieza como a despertar Jimin, ya pasó un rato, o sea, en realidad le dice, ¿ya terminaste? Le dice, no, todavía no. Y pues ahí nuestro Jimin empieza como a estirarse, a buscar. Ay, nunca soltó su micrófono, siempre quiso cantar en el karaoke. Díganme por favor que aunque no lo vimos, pudo cantar en el karaoke porque realmente estaba muy, pero muy, muy emocionado con eso. Bueno, pues mientras nos hace estas tomas todas lindas de su hermosa carita, la comida está lista. Por fin llama a los del staff porque decide que va a ser para ellos. Esta comida está dedicada con mucho amor para su staff. Vean ustedes, sí se veía muy rica, la verdad. Yo me lo imaginé, ¿saben qué? Como esos caldos de res sirven mucho para hacerte sentir bien. Empiezan a probar la comida de Jungkook. Ahí los vemos a los dos así como, oh, no manches, está riquísimo. Yo me lo comería sin duda alguna con un limón. Sí, díganme loca, pero yo le pondría limón. Y la cara de Jimin, está bien bueno, por Dios, qué cosa tan rico. Dice, esto es una locura. Dice, ¿cómo se llama esto? Pues dice, estofado de carne. O sea, no tiene gran ciencia. Es un estofado de carne, se veía bien rico. Dice, está muy bueno. Qué bueno, Jimin, porque lo hicieron casi que pensando en ti. Estos momentos son muy lindos entre los dos. Están esperando a que llegue el staff para que coma con ellos. Dice, tienen que comerlo ahora. De repente hoy ya estaba muy mandón nuestro Jungkook. Dice, apúrense o los regañará. Y miren que estos dos ya habían tenido. Dice, da miedo cuando se enoja. Esto lo comenta Jimin, pero yo creo que cualquier persona enojada da miedo. No vamos a decir que solo Jungkook. Creo que todos. Al final los del staff empiezan a llegar a probar el delicioso estofado de Jungkook. La verdad es que imagínense comer algo preparado por ellos. No, debe ser un sueño hecho realidad. Y empiezan a decir todos lo súper delicioso que está, lo buenísimo que está. Aquí me gustó esta interacción del Jungkook porque están una vez más como anfitriones ofreciendo, agradeciendo, que esto es muy importante, a todas las personas que los apoyaron. Aquí me llamó la atención, la verdad debo decirles, porque Jimin se empezó a quitar la camisa y yo así de, ok, o sea, anda medio encuerado por la casa. Y todavía le dice, está delicioso. Me encanta que cocines tan bien. Sus frases seductoras así domingueras. Dice, no conozco a nadie más que pueda hacer un estofado así. Y pues llegamos a lo que sería el final de este episodio. Dice, hacía mucho que no viajábamos tan ligeramente. Esto es algo que fue como la raíz de este viaje, porque Jungkook también ya lo había mencionado, que no se habían sentido así en mucho tiempo. Hacer esta clase de viajes donde nada está planeado, donde todo va siendo como muy espontáneo, donde no tienen una idea de qué es lo que va a suceder. Jimin dice que él no está acostumbrado a expresarse de esta manera tan libre, a reaccionar tanto a las cosas, pero como estaba pues ahora sí que con Jungkook y con V, y aquí le da un toque de cariño en las piernitas a V, así como haciéndole entender que para él fue importante que estuviera ahí, lo que le hizo sentir su visita, ¿no? Dice, me volví más joven y me divertí. Ay, mi vida. Y todavía le dice el otro, sí, te volviste más joven. O sea, ¿cómo? Y el otro, así es. Ah, eso sí, nunca se quitó los lentes, ¿eh? Nótese, dice, rejuvenecí como 7 años. Ay, mi vida, tan lindo. Y aquí Jungkook nos empieza a explicar. Dice, me agradan todos nuestros miembros. Dice, pero me divertí porque estaba con los más jóvenes. Ah, es que en realidad en Corea esto, ya se los he platicado, es muy importante la jerarquía y las diferencias de la edad. Entonces el hecho de que ellos tres se lleven tan bien, dice, fue divertido. Aquí esta carita de Jungkook y dice, no es que no me agraden los miembros mayores, así de, ajá, intenta arreglarlo Jungkook. Y la otra así, sí, me gustan. Dice, y todavía aquí le sigue la broma Jimin y le dice, ¿escuchaste eso, Aren? Como si estuviera hablando con él. Dice, si se está el teléfono, que si se lo repitas, por favor, en su cara. Y el otro, no me importa si lo oyó. Ay, bueno, esto es como sea. Fue genial. Es un honor. Y se empiezan a despedir. Dice, por supuesto, claro que fue un honor tenerlos a los tres. Y este es uno de nuestros momentos finales. Aquí ya vemos cuando los tres ya están saliendo de la casa, quiero suponer. Todos arregladitos, todos bonitos, todos juguetones, todos hermosos, hasta que se van y nos ponen el final. Esto confundió a algunas de ustedes, aunque no lo crean. Me decían, ¿ya se acabó la serie, Bel? Yo les decía, no, solo llegamos al final de esta parte en Jeju. Nos queda todavía lo de Sapporo, como era prometido. Van
van a ser 3 episodios, así que espero que se hayan divertido, emocionado con lo que vieron del Jikook. Creo que cumplieron, para mí lo hicieron. Esa parte juguetona de repente un poco que podría llamar la atención de cómo se llevan entre ellos, ya lo irán ustedes comentando. Voy a esperar que ustedes me pongan sus sentimientos aquí en el canal, en la sección de comentarios, la voy a estar esperando. Así que mientras tanto me despido, pero les recuerdo que mi nombre es Belle Roman y que estos son los expedientes Are You Sure Jikook, que nos vamos a ver lo más pronto posible en el siguiente video.